Profesor Perlado, ya hemos hablado en otra entrevista de sectas. Sí. Hemos visto cómo se refugiaban en el coaching, Sí. en el crecimiento personal, en la salud. Pero en esta ocasión me gustaría que incidiéramos en el asunto de las sectas sanitarias. Porque realmente no atrapan a un perfil de persona normal, sino que son personas muy formadas, con estudios superiores, con vidas laborales muy plenas. Sí, es así. Es más, esta palabra que empleaba de sectas sanitarias, a mí particularmente no me acaba, digamos, de encajar bien del todo. Hablamos más de sectas de terapia, por ejemplo, o de terapias sectarias, ¿no? Y no porque sea un juego de palabras, sino porque son dos ángulos diferentes para analizar un mismo fenómeno que observamos en los 10 últimos años aproximadamente, y es una proliferación, digamos, de este tipo de propuestas en ámbitos vinculados a la salud, no solo física, sino también psicológica e inclusive en una última área que es la espiritual, ¿no? Y son los tres elementos con los cuales actualmente muchas de las sectas están incidiendo con bastante potencia. ¿Qué es lo que ocurre en la medicina tradicional para que las personas y personas muy formadas, insistimos, se refugien aquí? Es un tema bastante complicado, donde intervienen muchísimas variables interactuando al mismo tiempo. Lo que sí que observamos como una de las constantes es que las personas necesitan ser escuchadas. Y esto es un factor de atracción esencial en muchas de estas propuestas, porque ofrecen una escucha, una receptividad, una explicación alternativa, pero sobre todo eso, prestar atención, ¿no? Y estamos viviendo en una sociedad cada vez más tecnificada, más estresada, donde no hay tiempo ni para una escucha. Y este es un factor de atracción indudable. Pero hay otros que están interactuando al mismo tiempo. Por ejemplo, pasar por momentos de crisis profesional. Esto lo observamos también en profesionales, por ejemplo, del ámbito de la salud, que se pueden quemar en su trabajo y que entonces pueden derivar hacia propuestas mágicas, esotéricas, pseudoterapéuticas, ¿no? Y entonces descubren, ¿no?, un gran método, una gran técnica, ¿no? Y descubren ahí su nicho profesional. Pero también luego, desde el punto de vista de los usuarios, la atracción hacia propuestas inmediatas, que aparentemente lo resuelven todo, que son instantáneas, casi milagrosas, que en un par de fines de semana ya sanas. Claro, esto genera un factor de atracción indudable por contraposición a terapias que son costosas, arduas, que requieren un tiempo o intervenciones más sofisticadas, ¿no? Pues esto es un factor de atracción indudable. ¿El objetivo de estas sectas es el mismo que el de otras sectas? Difiere, digamos, ¿no? Porque aquí cada grupo también tiene finalmente su target poblacional y también tiene su nicho de negocio, llamémoslo así. Las sectas se han convertido en grandes empresas multinacionales que operan en distintos países simultáneamente y tienen su target poblacional. En este sentido, este tipo de grupos que promueven prácticas vinculadas al ámbito de la salud física, mental, espiritual, sea cual fuere, lo que buscan son personas en un estado sufriente, que lo estén pasando mal, que necesiten ayuda, que necesiten un soporte, ¿no? Y esto es un reclamo para ellas y tiran de ahí, ¿no? Pero sobre todo lo que buscan finalmente, y esto es otra de las cosas que se observan en la práctica profesional regular, es convertir a los pacientes en creyentes, ¿no? Y esto es un riesgo, porque el paciente no debe ser un creyente. Yo no necesito que la gente venga a mí creyendo en mí, sino, en todo caso, en la confianza de que podemos hacer un trabajo conjunto como para poder resolver los conflictos, los problemas, pero en ese otro tipo de propuestas de lo que se tira es de otra cosa, ¿no? De la desesperación, de los anhelos, de la agonía, del sufrimiento de las personas, prometiendo algo que no solo muchas veces es falso, sino que en ocasiones puede llegar a resultar dañino. ¿Quién hay detrás de estas sectas? En ocasiones se apunta muchas veces a que hay intereses, ¿no? O incluso se puede entrar en una suerte de discurso conspiranoico, ¿no? Donde están tramando algo, donde hay personas muy poderosas, donde hay... No. Hay personas que, o bien por carecer de una trayectoria profesional o por ánimo o afán de destacar en nuevos ámbitos o por el motivo que fuera, se instalan, digamos, en este tipo de propuestas, donde se autodefinen como personas que han visto o que han descubierto una gran técnica, un gran mensaje y que están en capacidad como para transmitirlos a los demás porque no saben, porque se les critica, porque desconocen. En este sentido, estamos hablando de personas que pueden
ser como cualquiera de los ciudadanos de a pie, y no hay que pensar, digamos, en que exista una gran conspiranoia o una gran conspiración, o que haya gente detrás tejiendo hilos para urdir, digamos, una red muy compleja, ¿no? Son redes que se van estableciendo a medida que avanza el tiempo, y porque hay sinergias entre muchos de estos grupos que acaban formando incluso casi corporaciones, digamos, empresariales para ofrecer sus productos, ¿no? Pues mire que yo iba por ahí, porque la Asociación Española de Comunicación Científica ha denunciado que hay periodistas y comunicadores que están siendo denunciados. Es cierto. Y además con unas querellas multimillonarias, lo cual quiere decir que no sé si estas sectas se pueden permitir el lujo de mantener ese nivel jurídico. Bueno, aquí lo que está pasando también es, claro, a propósito, digamos, de todo el empuje que se ha dado, ¿no?, con la propuesta a través del observatorio vinculado al Colegio de Médicos, ¿no?, que ha venido a definir un plan, digamos, ¿no?, como para hacer frente a las así llamadas pseudoterapias, que también habría que ver de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Pero claro, esto ha producido un efecto rebote, particularmente y bajo mi prisma de análisis, porque pese a que la intención es buena, nadie duda que pueden existir propuestas pseudoterapéuticas, la manera de hacerlo dista bastante, digamos, de haber sido hecho de una manera profesional, concienzuda y basada en criterios profesionales, ¿no? Son propuestas que se han llegado a lanzar desde el Observatorio Médico Colegial. No olvidemos que el mismo Colegio de Médicos durante muchos años han aceptado propuestas en sus cursos de formación que hoy en día serían descritas como pseudoterapias y que de pronto giran y van hacia el otro lugar, ¿no? Este es un primer escollo que habría que ver cómo salvar. El segundo es que estamos hablando de una corporación de colegiados y, por lo tanto, bueno, ahí se puede confundir también lo que es velar por la profesión con la legislación, ¿no?, donde se arman una serie de propuestas orientadas a combatir, ¿no? Entonces, desde el punto de vista en que se pone en marcha una estrategia orientada a combatir, el efecto inmediato, digamos, es un efecto rebote que además puede provocar que muchas de estas pseudoterapias todavía crezcan más, porque entonces encuentran fuera el enemigo identificable. Esto lo observamos claramente con las sectas, ¿no? Cuando muchas personas me preguntan, ¿por qué no hay un listado de sectas? Bueno, y aunque lo hubiera, es decir, no está mi grupo, estoy salvado, está mi grupo, estoy condenado o voy a tener problemas. No necesariamente, además, estos grupos son cambiantes, con lo cual el señalar combativamente o con una estrategia orientada a eliminar o erradicar provoca un efecto contrario, que es que crecen, se parapetan todavía mucho más en sus principios e identifican al enemigo externo fuera. Luego, innegablemente, pueden aparecer personas, advenedizos o personas que se juntan, digamos, a todo este movimiento y que, con abogados, ahora sí, y que con otras entidades que pueden estar por detrás, no necesariamente con ingresos multimillonarios, pero sí con intereses en hacer presión para que no se les ponga en tela de juicio, ¿no? ¿Puede definirme qué es la pseudociencia? Lo digo porque tiene definiciones, evidentemente, pero vamos a ver si coinciden con la de un experto. Claro, si lo circunscribimos más al tema que nos ocupa hoy, que es el de las pseudoterapias, ¿no? Porque también la pseudociencia también es muy amplio, ¿no? Pero el de las pseudoterapias estaríamos hablando de cualquier tipo de actividad, en principio, producto o servicio, que según la definición al uso no se sostendría sobre una evidencia científica, ¿no? Lo que pasa es que, claro, bajo este prisma también es un poco delicado el asunto, porque entonces solo definiremos como válido o como no pseudo aquello que se sustente en la evidencia científica, y aquí la evidencia científica puede deslizarse progresivamente hacia un terreno donde la ciencia está en mayúsculas, ¿no? Y entonces, ¿de qué ciencia hablamos? ¿De la ciencia biológica? ¿La medicina es una ciencia? Habría que verlo. Para mí, igual que para otros colegas, la medicina es una práctica profesional orientada a cuidar de los enfermos, que se basa en la ciencia para una mejor práctica. Pero entonces entramos en este terreno que es muy resbaladizo. ¿Y la filosofía es una ciencia? ¿La historia es una ciencia? ¿Entonces es una pseudociencia? Bueno, entonces claro, es un terreno muy complejo donde primero habría que consensuar una definición clara de lo que entendemos por pseudoterapia. A mí particularmente me siento más cómodo hablando de terapias locas, de terapias desviadas, de terapias que pueden dañar. Y en este sentido, contrariamente a lo que también estos planes, digamos, orientados a contrarrestar o a combatir las pseudoterapias proponen, que es educar, digamos, en los conocimientos científicos, en los avances y demás, no dudo de que sea muy interesante, pero quizás sería mucho más productivo y a largo plazo podría dar lugar a una mejor base, poder educar, digamos, a pensar
a las personas, ¿no? Porque esto es algo que cada día cuesta más, ¿no? A las personas les cuesta pensar y nos cuesta pensar por varias cosas, pero por una fundamentalmente, y es que nuestra mente funciona por una economía que se basa en voy a pensar lo mínimo posible y si de fuera me dan las respuestas, eso me simplifica el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar y este tema merece pensarlo desde diversos ángulos con profesionales que estén en los distintos ámbitos, porque no se puede meter ni a todas las propuestas en el mismo saco, ni se puede definir un punto de corte como es la ciencia mayúsculas las que va a discriminar qué es lo válido y qué no es válido, ¿no? Porque, insisto, el riesgo aquí es entrar en una suerte de autoritarismo científico donde, al final, lo único que es válido es lo que la ciencia mayúsculas o la ciencia biológica o la ciencia más pura de laboratorio, diríamos, valide, ¿no? En 2017 se crea el Observatorio contra la Pseudociencia. Sí. ¿Cómo ha funcionado? ¿Qué resultados ha obtenido? Pues el funcionamiento, al menos lo que yo y otros colegas observamos, el funcionamiento que hemos visto es que, pese a tener una buena intención de arranque, que duda cabe, las propuestas han sido hechas por asociaciones de defensores de pacientes, por asociaciones de escépticos, por diversas asociaciones que, lejos de haber hecho un trabajo concienzudo de análisis y criba, han cogido listados al uso de algunas asociaciones de escépticos, donde se recoge un amplio elenco de procedimientos supuestamente pseudoterapéuticos y todo se ha colado así, ¿no? Entonces, no se ha hecho un trabajo de sentarse y hacer un análisis sistemático y consensuado con diversos profesionales de los distintos ámbitos, léase las intervenciones a nivel físico, las intervenciones a nivel psicológico, ¿no? Entonces hay que discriminar bien porque son intervenciones terapéuticas que distan mucho y que difieren mucho sus procedimientos en sus niveles de análisis y en la manera en que evaluamos también la efectividad de esos procedimientos. Entonces se ha hecho de esta manera, se ha hecho un empuje fuerte, que duda cabe, pero me parece que nos está discriminando el trigo de la paja y me parece que nos está haciendo un trabajo serio de buscar a los interlocutores válidos que puedan dar elementos de valoración profunda para decir, bueno, dónde están los problemas o dónde pueden estar aquellas prácticas que, presentándose bajo el manto de terapéuticas, pueden acabar dañando, que para mí ese debería ser uno de los focos en donde prestar atención. Es más, no dudo que sea muy interesante y desde luego es lo que hace avanzar a las disciplinas el estudio, la investigación, sin duda, pero se ha descuidado mucho también la investigación de aquellos procedimientos que no resultan o que pueden dañar. Y esto vale tanto para los procedimientos médicos como para los procedimientos psicológicos. Se publican artículos de impacto, ¿no?, para, digamos, obtener ese impacto, valga la redundancia, pero no se contempla que pueden haber otros procedimientos que pueden dañar en este sentido. En los últimos años, por ejemplo, se han hecho algunos estudios que con toda claridad muestran que algunos procedimientos pueden dañar con claridad. Me refiero particularmente al debriefing, por ejemplo, ante situaciones de estrés en incidentes críticos, ciertas prácticas vinculadas a la comunicación facilitada, ciertas prácticas vinculadas a campos de verano, de entrenamiento de jóvenes adolescentes problemáticos. Es decir, hay algunas intervenciones terapéuticas que con toda claridad se ha visto que con estudios están generando un daño. Yo creo que ahí es un esfuerzo que debemos hacer en llevar ahora sí estudios y un análisis fino de aquellas prácticas que pueden dañar, porque insisto que para mí un punto de corte esencial es prácticas que pueden dañar, porque muchas de estas pseudoterapias, en el mejor de los casos, entre comillas, en el mejor de los casos, quizás lo que van a hacer es desplumar económicamente a la persona y hacerle sentir finalmente como un tonto que lanzó el tiempo y el dinero. Pero en el peor de los casos pueden dañar irremediablemente a las personas y esto para mí, al menos desde el punto de vista profesional, es lo que me preocupa. Pseudoterapias que se impartían como másters en universidades españolas y que afortunadamente ahora esto ya no puede ocurrir. ¿Afortunadamente o ha sido para peor? El tiempo dirá y habrá que ver, ¿no? Porque insisto que lo que antes se anunciaba bombo y platillo, ahora resulta que hay que combatirlo, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el punto, digamos, aquí de las organizaciones o de las instituciones que plantean este tipo de movimientos, ¿no? Y no hace falta pensar en las más manidas, le hace la homeopatía, la acupuntura u otras, ¿no? Existen muchos procedimientos que de pronto, esto no quita que innegablemente, pues sí, hay procedimientos que son engañosos, que son... Y no estamos hablando ni de lejos de charlatanes, porque muchas veces uno puede pensar, o el ciudadano de a pie puede pensar, bueno, aquí lo que hay es un montón de charlatanes de la salud vendiendo humo. Bueno, sí, yo no dudo que hayan charlatanes, pero el problema es algo más preocupante, es que hay iluminados. Digamos, es personas que
Un día, por arte de vivirlo, descubrí una técnica maravillosa que solo yo descubrí, nadie más la conoce, y que a partir de esta técnica lo que hago es generar un método. Y a partir de este método lo que voy a generar son unos cursos de formación. Y para que esto tenga una validez, generaré unos diplomas y además montaré una institución y además todo voy agrandando la situación y entonces parece que aquello tiene un aire de solidez y de validez, que aquello, por lo tanto, ya no justifica, ya nos da la razón para todo. Entonces, bueno, este es el modus operandi habitual, pero insisto que el cambio, digamos, de algunos programas, como mencionabas, habrá que ver el tiempo lo que nos dirá, ¿no? Pero sí hay que ayudar a las personas a tener un criterio más sólido, que puedan discriminar mejor, pero insisto que me parece que el combate, digamos, de hay que erradicar, lo único que va a llevar es a un recrudecimiento y a lo que antes se mencionaba, que muchas de estas se organicen, se junten, digamos, en grupos de presión y digan, no, es que ahora somos 25 que nos juntamos para contrarrestar aquello. Pero entonces, profesor, ¿cómo luchamos contra las sectas? Sobre todo contra las sectas de la salud, contra las pseudociencias. Sí, sobre todo con estas las pseudoterapias. Que aquí, un inciso, en el gran ámbito de la pseudoterapia, no todos son sectas, cuidado. Es decir, porque entonces se pueden juntar, y de hecho, en las propuestas que lanza el observatorio, también se juntan indiscriminadamente pseudoterapias y sectas sanitarias, ese neologismo que insisto que a mí me resulta un poco malsonante, pero da igual, en cualquier caso. Bueno, es que entonces, ¿cómo se contrarrestan? Bueno, sí, educando a las personas a pensar. Es decir, más que transmitir, al menos en mi parecer, al igual que antes decía con los grupos, ¿no? Yo le podía decir, pues mire, estos 25 grupos, ya, pero para mí lo importante no es, aparte de que sí, puede ser lo que usted los conozca o no, es importante que haga el proceso de pensar qué es lo que lleva a designar un grupo como una secta. Lo mismo sería trasvasable al asunto que nos ocupa hoy, es decir, estos son pseudoterapias. Bueno, pero ¿cómo ayudamos a las personas a poder construir un pensamiento para discriminar y decir, quizás esta propuesta que me están haciendo, quizás no es tan clara, quizás me están intentando colar alguna cosa, quizás hay que ayudar a las personas a pensar en cómo se construye el pensamiento científico, no darles el resultado, sino que el pensamiento científico avanza por inseguridades, por dudas, por contrastes, es un avance lento, no es un absoluto, no es esto sí y esto no. ¿Me entiende? Entonces, si podemos enseñar y transmitir a las personas a desarrollar un pensamiento, eso les ayudará, o nos ayudará a todos y cada uno de nosotros, a contrarrestar algo que es muy humano. Y es que nos mentimos. Nos mentimos continuamente. ¿Por qué? Porque eso nos tranquiliza. Porque la vida es muy compleja. Entonces es más reasegurador una mentira que muchas veces nos explicamos a nosotros mismos o que a veces nos podemos tragar desde afuera, porque eso simplifica. Es un método rápido, vale para todo, tiene respuestas para todo. Consulto el libro y me dice qué significa el sueño, qué significa este conflicto, desde descodificaciones o programaciones hasta cualquier otro procedimiento al uso que hoy en día estamos observando, esa proliferación de libros de autoayuda parlantes, es decir, personas que son gurús de la autoayuda, lo cual en sí mismo, también le digo, es un sinsentido, porque la autoayuda en sí mismo es imposible. Es decir, ayudarse a uno mismo o sanarse a uno mismo no es posible. Nos ayudamos o nos sanamos en la relación con otro, y es en esa relación con otro donde podemos ir transformando las cosas, ¿no? Pero lo que tenemos hoy día es una proliferación, pues eso, de gurúes de la autoayuda, que son libros parlantes, donde repiten una serie de eslogans, de mantras, que simplifican nuestro pensamiento. Ya me lo ha dicho, esto es así. Yo me debo rendir y entregar, porque todo el mundo lo está viendo así. Y además eso, por lo general, se da en un ambiente de grupo, donde todos estamos sintiendo lo mismo y todos estamos pensando lo mismo, con lo cual, bueno, insisto, eso simplifica la complejidad de nuestros conflictos y de la vida, nos tranquiliza, y bueno, y entonces eso puede dar lugar a que finalmente entremos en una pendiente que pueda resultar dañina. Por lo tanto, me parece más importante poder educar desde bien pequeño a las personas a cómo construir un pensamiento crítico, discriminatorio, que sea capaz de flexibilizar, pero sobre todo que sea capaz de hacer ese proceso que defina a un procedimiento científico, que es avanzar progresiva y lentamente con críticas, cuestionamientos y sobre todo con una distancia para poder calibrar lo que me están ofreciendo desde afuera. A ver, profesor, entra uno en una charla para enterarse de lo que es la bioneuroemoción, por ejemplo, y sale medicándose con agua con lejía y además pensando que todo lo que le ocurre es culpa suya. Sí. ¿Esto es una secta o no? Esto es uno de los procedimientos habituales que emplean todo este tipo de
terapias al uso ilusorias y pseudoterapias, que duda cabe, ¿no? Y es un recurso sistematizado por las sectas que se entroncan en el ámbito de la salud, no hay ninguna duda. Es decir, si usted no tenía ningún problema, yo se lo voy a encontrar y saldrá de aquí no solo teniendo claro un problema, que además yo me lo saco de la chistera, sino además habiendo comprado toda una serie de productos y a poder ser fidelizándola a la estructura, ¿no? Entonces, ese tipo de procedimientos de los gurúes de autoayudas, que es un nivel del problema, puede derivar con el tiempo a una secta de terapia. ¿Cuál es el punto, digamos, que lleva de un gurú o de un contexto de gurúes de la autoayuda a una secta de terapia? Tiene que ver con grados de control progresivos y con una institucionalización de los grados de abuso que se instauran ahí dentro. En la medida en que eso sí se sistematiza, podemos empezar a hablar de una estructura que cristaliza como una secta de terapia. ¿Me explico? Entonces, de entrada, un primer nivel son esos gurúes de la autoayuda que los tenemos por todos los lados, ¿no? Es decir, no hace falta más que mirar en YouTube, ir a cualquier librería al uso y veremos un sinfín de libros orientados a la autoayuda. Es perniciosa en sí mismo, es ilusoria y no va a generar más efecto que el mero implantar una serie de eslogans que funcionan como mantras y que eso creo que me ayuda y me sana, ¿no? Pero el siguiente nivel, que es más dañino, evidentemente es, bueno, el de estas sectas de terapia que lo que hacen es, amparándose en esos procedimientos bastante cuestionables, finalmente instrumentalizan una relación que lo que buscan no solo es clientelismo, que es lo que buscarían muchos gurúes de la autoayuda, fidelizar la clientela, porque de ahí me vienen los ingresos, sino que lo que buscan es un paso más allá, es dominar, controlar y sobre todo someter a los demás, en este caso por unas características particulares del promotor de este tipo de actividades, que son unas carencias muy graves, unos déficits muchas veces de narcisismo y una necesidad de tener a los demás sometidos y chafados para sentirse alguien y crecerse, ¿no? Por eso digo que conviene ser prudente, porque no podemos meter todo en el mismo saco, ni todo tiene el mismo nivel de impacto, ¿eh? Un nivel son los gurúes de autoayuda, otros niveles son las sectas de terapia. Pàmies, Enric Corbera, ¿estarían rozando el sectarismo o no? El problema de muchas de estas propuestas, volviendo hacia atrás, es que cuando se arma una estrategia combativa orientada a erradicar, el riesgo de que eso redunde en que ese gurú de la autoayuda se sectarice incrementa a medida que la otra estrategia también aumenta. Es una cuestión de... Es una danza interactiva entre ambas partes. Esto lo vemos en muchos fenómenos sociales, ¿no? ¿Cómo debemos dar las noticias? Ahí los periodistas pues tienen arduos debates, ¿no? Hasta dónde informar, cómo hacerlo para no engordar un problema o darle más bombo y platillo a aquellas situaciones que todos podemos tener en mente, desde actuaciones terroristas, delictivas, etcétera, que luego otros parecen emular, ¿no? Entonces, ahí hay un equilibrio muy difícil y que hay que calibrar bien desde el punto de vista profesional. Lo mismo sucede en las sectas. Si uno hace un análisis excesivamente crítico, ¿no? Y tendente a que eso debería ser erradicado, etcétera, entonces eso hace que la propia secta se endurezca mucho más, se parapete y todavía aumente más el control sobre sus miembros. Entonces, volviendo al ámbito que nos ocupa hoy, claro, muchos de estos gurúes autoproclamados de la autoayuda, de la superación personal, llámele como quiera, bueno, pues se mueven en ese nivel de clientelismo. A medida que el clientelismo va avanzando, fidelizan, ¿no? Instauran un método, como decía, generan su sistema. Si además reciben una presión externa, ahí pueden endurecerse. Sí crecen. Sí crecen. Insisto, ¿por qué? Porque el enemigo, lo veis, como lo decíamos, no nos aceptan. Es la industria farmacéutica, son los intereses creados, es la gente que quiere... Necesitan enemigos. Por supuesto, siempre necesitan un enemigo. Y esto es uno de los rasgos distintivos de este tipo de propuestas, ¿no? Yo descubrí esta técnica que poca gente conoce, pero yo estoy destinado a transmitirla a todos y cada uno de ustedes. Y ya veréis que desde fuera nos dirán que esto es malo, que no tiene evidencia, pero ¿verdad que va bien? Entonces, bueno, hay que buscar el enemigo externo. Entonces, el enemigo externo puede ser ficticio, es la industria, son intereses, son las grandes corporaciones, son los colegios profesionales, léase lo que fuere. Pero claro, si eso es objetiva externamente, para el discurso del grupo le va de perillas. Pues lo veis, ya os lo estábamos diciendo. ¿Lo veis cómo son, por ejemplo, los médicos los que no aceptan? Es porque, por lo que fuera, ¿no? Y entonces buscarán otros argumentos, ¿no? Entonces es altamente complejo. Por eso insisto que este tipo de estrategias deberían ser reevaluadas para decir cómo desde un punto de vista profesional y consensuado con los distintos actores que intervienen
podría dar lugar a otros escenarios, sobre todo para educar a las personas en un pensamiento más crítico y no entrar en engordar, digamos, el discurso del grupo, que puede ser un efecto no buscado ni deseado, pero que finalmente puede suceder. Usted es experto en sectas, pero es también psiquiatra. Bueno, soy psicólogo clínico, pero el punto es que estas propuestas pseudoterapéuticas están insertadas en muchas de las sectas actuales. Y aunque no lo estén, el procedimiento que utilizan las sectas es pseudoterapéutico, en el sentido de que nos reunimos, hablamos de nuestros problemas, esto parece una terapia de grupo, esto parece... Es decir, que siempre es un elemento que prácticamente todas y cada una de ellas podemos ir encontrando, sea de manera explícita, porque tenemos una técnica, un procedimiento, un método, lo que fuera, o sea de manera más implícita, porque tenemos alguna otra práctica que se asemeja bastante a... ¿Podemos marcar un perfil del gurú? Lo digo por eso de que hay gente que va a charlas continuamente porque es gente inquieta, quiere saber más y decir, uy, este perfil... Sí, tienen que tener en cuenta que en el primer nivel de los gurúes de autoayuda vamos a encontrar personas que podían haber sido camioneros o cualquier otra profesión, sin desmerecer, quiero decir, y entonces viran completamente, ¿no? He descubierto algo. Normalmente siempre lo descubren en un momento de crisis en sus vidas. Si no, en la adolescencia, en la primera adultez, donde hacen un catacrack. Y entonces fueron a buscar algo. Y entonces aquello fue la panacea. Y a partir de eso yo descubrí que, qué sé yo, que enseñándole una foto a usted cambiaba. Por lo tanto, eso sana. Bueno, pero esperen, a ver, que me funcionara una vez con usted no significa que pueda construir un método con eso. Significa que aquello funcionó. Vaya usted a saber por qué. Es decir, habría que analizar todas las variables que interactúan, ¿no? Entonces, claro, el perfil más habitual, ¿cuál es? Persona que se autoproclama, que probablemente, con una alta probabilidad, su recorrido anterior no fue para nada exitoso. Y entonces en eso encuentran un modus operandi para crecerse y son personas que normalmente se autoerigen, se autotitulan, entonces inflan todos sus currículos, diciendo que aquí, que allá, luego hay que revisar dónde fueron y dónde transitaron, porque dices, bueno, igual son entidades inexistentes, o igual fueron 2 fines de semana y entonces van acumulando supuestos títulos, ¿no? Después son personas que además necesitan tener público continuamente, necesitan y se nutren de ese público, ¿no? Porque sin ese público no son nada, ¿no? Y mientras se nutren de ese público, siguen engordando la maquinaria, ¿no? Y además son técnicas y métodos que son simplistas, valen para todo, no hay filtros adecuados, es decir, la puerta es muy grande, todo el mundo debería hacer lo mismo. Dice, bueno, pero todo el mundo debería hacer lo mismo, ¿y por qué todo el mundo? Ya todo el mundo le va a ir bien de la misma manera, entonces como no hay filtro, hay riesgo de la iatrogenia o de efectos indeseados, ¿no? Y entonces de que hayan efectos dañinos sobre las personas que intervienen. Entonces son personas con un talante bastante narcisista, en el sentido de que necesitan ser vistas y tener su público siempre, que no aceptan rápidamente ni fácilmente la crítica y que además se autoerigen y se autotitulan y además necesitan estar continuamente nutriéndose de los demás. No sé, usted me decía antes, fuera de cámara, que es imposible dar un número de personas afiliadas de alguna manera a las sectas. Sí. Pero sí que es verdad que hay ciertas regiones de España donde se concentran más, unas Canarias, la zona de Cataluña, el Mediterráneo. ¿Por qué? Hay zonas de mayor concentración, ¿no? Los núcleos urbanos, que duda cabe, son uno de los núcleos donde mayor profusión tienen, por una razón simple y que cualquier espectador puede entender, ¿no? Hay mucho más flujo de personas, hay mayor nivel de aislamiento y de soledad y por lo tanto hay mayores fragilidades, ¿no? Y entonces ahí pueden tener, digamos, un mar propicio para echar redes, ¿no? Y después porque hay también cuestiones geográficas, estratégicas, digamos, ¿no? de entradas y salidas, le hacen determinadas islas, en determinados lugares costeros, etcétera, donde pueden haber mayores entradas y salidas, ¿no? Pero lo cierto es que la distribución cada día es más por igual, y en los núcleos rurales también promueven muchas actividades cada vez más alejadas del gran ruido de las ciudades, como un momento de paz, como un momento de desconexión, de encontrarte contigo mismo, ¿no? Con lo cual puede servirles, digamos, todos los ámbitos para sus finalidades, ¿no? La cuestión de las cifras es cierto, que siempre es un terreno que es muy difícil de calibrar y de fijar, porque los grupos inflan sus cifras, porque no existe un censo actualizado y sobre todo por otro elemento que distingue a este tipo de propuestas, que es que decimos que somos muchísimos.
este tipo de propuestas, por ejemplo, volviendo a la cuestión de las pseudoterapias así llamadas, siempre tienen un montón de testimonios positivos. Raramente uno encuentra un testimonio negativo de que no le fue bien, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se eliminan? ¿Se censuran? ¿No aparecen? A todo el mundo le fue bien, es increíble, ¿no? Entonces eso es otro elemento que debería hacer. Recapacitar y encender una luz al usuario, porque aquí no debemos olvidar que, al menos a mí, desde el punto de vista profesional, lo que preocupa finalmente son los usuarios, es decir, aquellas personas que están sufriendo y que buscan una ayuda, y que lo buscan a corazón abierto. Entonces, cuando uno busca ayuda a corazón abierto, se entrega al otro la máxima confianza. Pero claro, tú desconoces, y no estamos hablando de títulos, o sea, puede haber prácticas que dañan a las personas, de personas tituladas y con suficiente preparación, y pueden haber prácticas dañinas en personas que no están tituladas y no tienen preparación mínima y suficiente. No es una cuestión del papel de lo que estamos hablando, es una cuestión de una relación entre dos personas en la cual una no solo se aprovecha, sino que gana control sobre la otra. Me refiero a que cuando uno sufre, se abre al otro a corazón abierto y espera del otro encontrar la comprensión, el apoyo, y no se le pasa nunca por la cabeza que el otro vaya a explotarme, a aprovecharse, no, sino que fulano o mengano me dijo que tal o cual me iba a ayudar y que le fue muy bien. Y esa es la manera más suave de entrar, ¿no? Porque usted me dijo y yo fui. Y entonces yo deposito confianza porque yo confío en usted. Y entonces mi percepción de riesgo se minimiza, y si además la puesta en escena, que suele ser bastante convincente y creíble, es adecuada, pues la cosa acaba entrando por sí sola. Y si además eso reverbera en un contexto de grupo donde dicen yo estaba como tú, pero ahora fíjate que bien estoy, todavía se cierra más el candado. Entonces ahí es donde la capacidad, digamos, de reflexión o de pensamiento va mermando, porque entonces simplemente cierro mi mente y me dejo llevar, ¿no? Termino esta entrevista, profesor Perlado, con una sensación agridulce, porque parece que el asunto de que cuanto más hablemos del tema, más poderosas se hacen las sectas, es complicado. Sí, porque es difícil, insisto, ese equilibrio entre hablar e informar y educar, pero no convertirse en un talibán ni en alguien que tenga que ir, ¿no? Muchas veces me dicen, pero usted es un antisectas, ¿no? No, yo soy pro persona. Es decir, yo trabajo por las personas en el sentido de poderles ayudar a recuperar su mente y sobre todo recuperar algo que es muy preciado, que es su propia intimidad, donde este tipo de procedimientos se meten de una manera subrepticia y muy sigilosa hasta que tú no sabes cómo, que todo está patas arriba. Entonces acaban dañando algo que es muy íntimo y que tiene que ver con eso, con, valga la redundancia, con la intimidad y con áreas muy particulares, ya no sin entrar en el ámbito espiritual, que todavía puede ser mucho más sensible, ¿no? Entonces, en ese sentido le diría, sí, es importante advertir, es importante comunicar, es importante, desde luego, que los propios periodistas, los comunicólogos incidan, insistan, pero me parece que todavía es más importante, insisto, educar a las personas a poder pensar con su mente, ¿no? Porque es algo que puede acabar siendo volado en este tipo de escenarios, ¿no? Pseudoterapias, un problema y muy pocas soluciones. Muchas gracias, señor Perlado.